¿Cómo han estado mis estimados compañeros y consiervos en el Señor, compañeros y compañeras de milicia? Estamos con la continuación de la restauración de Israel, para lo cual veremos el pacto davídico en esta séptima lección. Ustedes debieron haber preguntado del por qué hemos comenzado por el libro del Génesis para tratar la escatología. Por esta misma razón, para entender los antecedentes históricos de lo que Dios ha prometido a la nación de Israel y su restauración todavía espera. Y para eso lo vamos a ver ahora el pacto davídico. ¿Y qué tiene que ver el pacto davídico? Pero antes, suscríbete y comparte el video para que otras personas lo sigan viendo, lo puedan ver y puedan aprender mucho más de la palabra del Señor. Y asimismo le pueden dar like al video para que YouTube nos siga promocionando, especialmente siga promocionando la palabra de Dios, el estudio de la palabra del Señor. El pacto davídico es un pacto incondicional hecho entre Dios y David, a través del cual Dios prometió que de su descendencia iba a venir el Mesías. Y ese Mesías ya vino y es el Señor Jesucristo, que nació en la ciudad de Belén, que significa casa de pan, porque el verdadero pan del cielo descendió en aquel entonces. Y eso se cumplió. La parte que no se cumplió de la promesa a David fue establecerá un reino que permanecerá para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumplió esta parte? Porque en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, leemos lo siguiente, lo que le había prometido Dios a David. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Esto todavía no se ha cumplido. Espera su cumplimiento cuando la nación de Israel sea restaurada y reconozca al Mesías. La importancia del pacto davídico, su importancia reside de que es una ampliación del pacto abrahámico que hemos visto en la lección anterior. Del pacto abrahámico se encuentra entre uno de los pasajes bíblicos en Génesis capítulo 12 del 1 al 3 y se da a lo largo del Antiguo Testamento estas promesas de restauración al pueblo de Israel, porque es un pacto que Dios lo dijo que es pacto eterno con la nación de Israel. Las provisiones del pacto davídico en 2 Samuel capítulo 7 versículo 12 al 16 vemos la promesa que Dios hizo con David. Dentro de las provisiones del pacto davídico se encuentran 5 puntos importantes. Primer punto, David iba a tener un hijo que le sucedería y establecería su reino, y ese fue Salomón. Punto número 2, su hijo Salomón construyó el templo en vez de David. Punto número 3, el trono de su reino será establecido para siempre. Esto todavía no se ha cumplido, por eso lo hemos colocado, será establecido para siempre. Espera su futuro cumplimiento cuando la nación de Israel sea restablecida. Cuarto punto, a pesar del pecado, el trono no se lo será quitado. 5, la casa, el trono y el reino de David serán establecidos para siempre. Eso es lo que leímos en 2 Samuel capítulo 7 versículo 16, que pueden retroceder en el video para ver esa referencia bíblica. Continuando con las provisiones del pacto davídico, en 2 Samuel capítulo 7 versículo 16 hemos visto 3 palabras que están ahí y aparecen ahí, que son rasgos esenciales del pacto davídico. Y esto para comprender la futura restauración del pueblo de Israel, que todavía tiene futuro. No es como algunas personas dicen que Israel ya no tiene futuro dentro del plan de Dios. Israel sí tiene futuro dentro del plan de Dios. Y a David se le había prometido casa, reino y trono. 3 cosas: casa, reino y trono. Importancia del pacto
pacto davídico. Significado de los tres términos mencionados anteriormente. La casa de David hace referencia a su descendencia real física. El trono hace referencia al derecho a gobernar. El reino hace referencia al reino político de David sobre Israel, que jamás le serán quitados. He ahí la explicación. El carácter del pacto davídico. Para los amilenaristas, ellos señalan que el pacto es condicional y de cumplimiento espiritualizado. De esa manera, el trono, miren cómo el amilenarista alegoriza esta parte de la palabra de Dios, cosa que no tenemos que hacer, de manera que el trono de Cristo es el trono del pacto. La casa de fe es la casa del pacto y la iglesia viene a ser el reino del pacto. Eso, hermanos, se llama alegorizar o espiritualizar la escritura, haciéndole decir otra cosa que nunca Dios quiso decirlo. Carácter del pacto davídico, continuando con la postura amilenarista, ellos dicen los aspectos temporales del pacto ya han sido cumplidos en el tiempo de Salomón. Los aspectos eternos se cumplen por el presente reinado de Cristo sobre la iglesia. Por ende, el reino llega a ser celestial y no terrenal. He ahí la espiritualización que hace la corriente amilenarista sobre 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, cosa que no hay que hacer. Muchos, por muchos libros han debido leer o comentar, o no comentar, sino han debido leer sobre esta postura, y esto es una espiritualización. Pero leyendo de manera natural, el texto bíblico no dice eso. El carácter del pacto davídico es incondicional en carácter. Si bien la desobediencia podía traer castigo, Dios no anulará el pacto que hizo con David, porque Dios se comprometió, y si Dios se comprometió, Dios cumplirá. Razones que sostiene que el pacto es incondicional. ¿Por qué? Porque es llamado eterno en 2 Samuel capítulo 7, versículo 13, por ende es incondicional. En segundo lugar, amplifica las promesas de la descendencia del pacto abrahámico. En tercer lugar, el pacto fue reafirmado ante los actos de desobediencia de la nación. Es decir, que el pacto fue reafirmado pese a la desobediencia de la nación de Israel, porque esta promesa vamos a encontrarlo, que se sigue repitiendo más adelante en Jeremías. Vamos a ver en Jeremías el nuevo pacto. En la siguiente lección, no te pierdas el próximo video que estaremos viendo, continuando sobre por qué Israel va a ser restaurado. El carácter del pacto davídico debe entenderse literalmente, no espiritualizando la palabra de Dios como hacen los amilenaristas y hemos visto hace unos minutos, unos segundos atrás. El autor Peter defiende su postura sobre el pacto davídico, señalando que es de comprensión literal, es decir, que hay que entenderlo literalmente lo que hemos leído en 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, sobre el trono, la casa y el reino prometido a David. Razones del por qué defiende la comprensión literal o por qué defendemos la comprensión literal. Bueno, primeramente, el pacto está asociado con la nación judía, no con la iglesia. Es un pacto perpetuo en segundo lugar. En tercer lugar, es confirmado con juramento. Ahí vamos a ver el Salmo 89 del 3 al 4. Hay también el Salmo 89, el 33, pero solamente vamos a ver un salmo que a continuación lo presentamos en pantalla. El Salmo 89, versículo 3 y 4.
el Señor dijo en su palabra, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. He ahí una nueva confirmación del pacto del Señor en el cual se comprometió. Y esto significa que Israel va a ser restaurado y el trono prometido a David va a ser cumplido, va a ser un trono eternamente y para siempre. Evidencias adicionales acerca de la comprensión literaria o de la comprensión literal. Uno, porciones del pacto se han ido cumpliendo literalmente. David tuvo un hijo literal y literalmente le sucedió en el trono y literalmente construyó el templo. Ahí los amilenaristas no pueden no alegorizar porque es bien claro, pero obvio, pues cuando se trata así de profecías, ellos ya alegorizan porque no quieren saber no es que no quieran saber de Israel, sino piensan en la postura de la sustitución de Israel por la iglesia, es decir, la iglesia es Israel o la iglesia sustituyó a la nación de Israel. Por eso espiritualizan y dicen que las promesas del Antiguo Testamento que se han prometido a Abraham, que se han prometido a David y que el nuevo pacto, como lo vamos a ver en el siguiente video, se están cumpliendo en la iglesia. Y de esa manera finalmente acaban espiritualizando. Y por esa razón muchos descreen también, porque hacen una espiritualización y a veces porque es espiritual pensamos que es mejor tomarlo de esa manera. No, mi hermano, no, mi hermana, sino tenemos que aceptar el texto de la Biblia y no hay razones por las cuales espiritualizar o alegorizar la palabra del Señor. Evidencias adicionales acerca de la comprensión literal de la palabra de Dios. Como punto número 2, David pensó en el pacto de una manera literal que se cumplirá con su hijo, que se iba a cumplir con su hijo. ¿Con cuál hijo? Con el hijo que hemos dicho, Salomón. En tercer lugar, se puede notar dentro de los libros proféticos del Antiguo Testamento que existen los aspectos literales y lo que es literal se tiene que entender como literal. Cuarto punto, dentro del Nuevo Testamento existe una comprensión literal de un total de 59 referencias que se hacen a David y se lo debe entender de manera literal. Carácter del pacto davídico. Problemas del cumplimiento literal. Esto lo arguye o lo dice los amilenialistas nuevamente, los amilenarios o amilenialistas. Dicen que la postura que se asume la postura bíblica, dice que tiene contradicciones. ¿Por qué? Porque Cristo cumple la promesa por medio de su estado presente, es decir, que el reino de Cristo ya se está dando en el presente. Y ahí con eso a muchos las hacen pisar el palito, ¿no? Pero aquí estamos hablando de las promesas hechas a Abraham, de las promesas hechas, en este caso de esta lección, al rey David. Y eso no se está cumpliendo de manera literal, pero cuando dicen que se está cumpliendo espiritualmente en la iglesia porque Cristo está reinando en tu corazón, ya como que a veces a uno le convencen. Eso dicen, Cristo cumple la promesa por medio de su estado presente. Y la contradicción estaría en el punto número 2 que se encuentra en la parte derecha. Cristo cumple su promesa de regresar en el milenio. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento de la promesa de que Cristo va a reinar? O es en el milenio o es ahora. Y ahí uno como que lo dicen, ahí no parece contradicción, pero no es contradicción. Hermanos, continúen viendo los videos. Vamos a ver en una lección
que el reino tiene diferentes esferas y hay un reino cumpliéndose en el presente en misterio y hay otro reino político gubernamental prometido a David y ese es otro. Y aquí estamos hablando del reino que Dios le prometió a David, un reino político gubernamental aquí en la tierra. Y ahí no hay que mezclar las cosas. Hemos visto 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, estamos hablando. No hay que, ¿por qué mezclar a cosas con otros versículos bíblicos de la palabra del Señor? Carácter del pacto davídico. Los amilenaristas dicen que la promesa se ha cumplido ya históricamente en el tiempo de Salomón, pero en el tiempo de Salomón, lo que hemos visto en la anterior lección, lo que Dios había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, en cuanto territorialmente hablando, no se ha cumplido en el tiempo de Salomón. Nunca se cumplió. Y eso históricamente lo vemos, porque hemos visto en un dibujo, puedan ver en el anterior video, lo hemos visto en un dibujo, el territorio prometido a Abraham. Eso todavía no se ha dado y espera su futuro cumplimiento. Eso en respuesta a los amilenaristas. Implicaciones escatológicas del pacto davídico. Israel debe ser preservado como nación. Número 2. Israel debe ser introducido de nuevo a la tierra de su herencia. Un caso bien claro, ¿no? Bien así concreto, porque ahorita no lo tengo la diapositiva del territorio que hemos mostrado en el anterior video. Sin embargo, Jerusalén tiene que ser la capital de Israel. Y tal vez deben preguntar ustedes, ¿acaso Jerusalén en el presente no es la capital de Israel? No, no es la capital de Israel, Jerusalén. En el presente la capital de Israel es Tel Aviv, no es Jerusalén, porque ese lugar está siendo motivo de conflictos en el Medio Oriente entre los palestinos y los israelitas. Más el Mesías tiene que reinar desde Jerusalén hacia todo el mundo y eso todavía tiene su futuro cumplimiento. Punto número 3. Jesucristo tiene que regresar a la tierra corporal y literalmente para reinar. En cuarto lugar, se debe constituir el reino literal sobre el cual el Mesías reinará. Reino literal, segunda venida de Cristo literalmente. Y quinto lugar, el reino tiene que ser eterno. Cristo gobernará eternamente y para siempre. Gracias por tu atención. Suscríbete al canal y dale like al video para que YouTube siga promocionando la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga, mis estimados. Quienes están suscritos, suscríbanse. Nuevamente les sugiero. Y en la próxima lección vamos a ver el pacto, el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, ustedes decían, el nuevo pacto en la iglesia está cumpliendo, ¿no? ¿O no? Pero ¿a quién ha sido prometido el nuevo pacto? ¿Cómo es eso? No te pierdas el próximo video. Que el Señor te bendiga. Un abrazo a la distancia a todos.